y más completas, ya que ofrece un sistema que ahorita vamos a ver. Tiene una ligera diferencia. Entonces vamos a la siguiente, por favor. La principal diferencia con otras máquinas es que en la Gatformer el proceso de secado comienza justamente en el momento de inyectado. Hagan de cuenta que la pulpa se inyecta en dos telas finas para ir formando las capas del papel. Bueno, más bien la hoja completa de papel. En este caso, como podemos ver, a partir de ese momento, varios cilindros van prensando la hoja, lo cual genera que sea más uniforme y en este momento comenzamos a secar el exceso de humedad del papel. Siguiente, por favor. Después pasamos a la sección de prensado. En este caso se elimina la mayor parte una parte más bien, de lo que es la humedad de la hoja. En este caso es aproximadamente del 40 al 50% y esto se realiza mediante rodillos de metal que van prensando como si fuera un sándwich la hoja y a la vez van retirando lo que son las dos telitas que están conformadas por finos orificios y que proporcionan que las hojas tengan ese entretejido que en ocasiones podemos ver. Como lo comentó anteriormente mi compañero Lira, si sostenemos una hoja a contraluz, podemos observar esa especie de tejido que se forma en el papel. Después pasamos a la siguiente, por favor. Después sigue el área de secado. En este caso se utiliza la evaporación del agua, es decir, que calentamos varios rodillos de acero por donde se pasa la hoja y con el calor evaporamos toda el agua restante. A este punto logramos quitar del 90 al 95% de toda el agua y para después irlo enrollando en un rollo gigante. En este caso ya tenemos una hoja perfectamente formada. Los siguientes pasos, que puedes dar la siguiente, por favor, que son, por ejemplo, el estucado. En este caso, simplemente es para añadir diversas propiedades a nuestro papel. Eso ya irá dependiendo de las calidades o de para qué se va a utilizar. En este caso, se utiliza normalmente arcillas o, por ejemplo, carbonato de calcio para agregar mayor calidad, blancura, durabilidad y, ¿cómo se le llama? Impermeabilidad superior al papel. En este caso, podemos tener un acabado brillante o mate, dependiendo de los procesos que se realicen siguientes. Pasamos a lo que es el área de satinado. En este caso, tiene dos propósitos: tener un acabado final uniforme y bonito, a la vez que se corrigen posibles, ¿cómo llamarlo?, errores o malformaciones en todo el proceso, ya que se pasan por diversos rodillos calientes y con una mayor presión que cuando lo tratábamos de hacer simplemente para secar, y esto hace que se genere una estructura uniforme en el papel, como si estuviéramos planchando toda la hoja. Siguiente, por favor. Y bueno, ya el último paso es la parte del corte y enrollado. Esto ya depende de las exigencias o de lo que se requiera para el cliente final o a dónde se va a entregar. Y no sé si puedes revisar en esa, compañero, es que puse ahí un link de un video para que podamos verlo, todo el proceso funcionando. Ahí en las notas. O déjalo pego ahí en la de. Sí estás presentando ahí, ¿verdad? Déjate la mano.
Sí, permíteme un momento. Ando ingresando el link. Si quieres, bueno, ya lo proyectas. Okay. ¿Puedes ponerlo desde el final? O sea, ponlo desde el final y te vas hacia atrás. Porfis. Permítame un poquito. Bueno, lo que estamos viendo ahí son los rodillos que les mencionaba. No sé si me escuchan. Que son para secar la hoja completamente. Es que aquí está mostrando el proceso desde el final hasta el comienzo. Entonces, como podemos ver, todos esos rodillos se encuentran muy calientes y por ellos pasa la hoja para poder evaporar la mayor cantidad de humedad. No sé si pueden ver bien, pero esa es como la hojita que les mencionaba, la tela que les decía. Es esa parte. Ahorita más atrás se va a ver cómo desde la caja de admisión viene la pulpa y pasa a través de esas hojas, se prensa y después pasa a los rodillos de secado para realizar todo el proceso. Como podemos ver ahí, toda la pulpa pasa a través de esa banda y genera una fina capa de pulpa y después pasa hacia las hojas y hacemos todo el proceso que acabamos de ver. Y eso sería todo. Si quieres, ya puedes quitar el video. Lo que sigue es que se preguntan dudas. Todavía no terminamos, maestra. Ok. Sí, es que todavía falta una parte de la presentación. Va. Esa fue la parte final, pero más bien del proceso del papel. Después tenemos este tipo de cosas que son las operaciones de plantas de vapor y calderas. No sé si lo vimos Perfecto. bien en el diagrama. Nuestro proceso se secciona en dos partes. Terminamos la pulpa terminada y esto pasa a la parte de la máquina de papel, que es lo que acabamos de ver. Este es nuestro proceso completo del papel para obtener las hojas y ahorita vamos a ver un poco de lo que son las plantas de vapor y las calderas utilizadas en el proceso y una parte de instrumentación que es requerida en estos. Entonces, por favor, ¿puedes ir a la siguiente, compañero? Ok, vamos a ver lo que son las calderas de recuperación. En este caso, las calderas de recuperación son dispositivos que aprovechan el calor de los vapores producidos en el proceso para después generar agua caliente o vapor. En este caso, en el proceso Craft que ya se mencionó, son muy importantes ya que proporcionan vapor y energía eléctrica para la planta.
Siguiente, por favor. Ok, lo que nos interesa como instrumentistas, veremos lo que es la importancia de la medición en estos casos, que lo principal es que como el agua recircula muchas veces del proceso, esto puede generar que existan incrustaciones o corrosión dentro de las tuberías. Por eso es necesario que siempre el agua esté pura y por ello vamos a realizar una instrumentación o vamos a medir. Siguiente, por favor. Uno de los primeros pasos para garantizar y controlar, o más bien proteger los tubos de las calderas, es controlar la conductividad del concentrado, perdón, del condensado. Es decir, que el agua que regresa hacia la caldera no contenga partículas, sales o minerales que puedan resultar en incrustaciones o en la corrosión de la misma. Esto se logra manteniendo la conductividad en un rango de 1 a 10 milisiemens, perdón. Y si esta conductividad se llega a exceder, el agua que esté ahí se desecha y es sustituida por agua pura para compensar ese tipo de cosas. Siguiente, por favor. Lo siguiente que debemos de medir es el pH, ya que un pH entre 7.5 y 8.5, bueno, más bien inferior a 7.5 o por debajo de 7 genera una corrosión mucho mayor en las tuberías, al igual que por arriba de 8.5 logra que se generen más incrustaciones en la parte de la tubería o en los, bueno, sí, exactamente, en la tubería, que esto puede llegar a afectar a los intercambiadores de calor o a cualquier tubería por la que se esté pasando esta agua de proceso. Siguiente, por favor. Otra de las partes importantes es la medición de oxígeno, ya que si se exceden las 7 partes por billón, esto lo han relacionado con fallas prematuras debido a las picaduras y fatiga del metal, como ya lo hemos visto en otras clases, los efectos que tiene la corrosión, al igual que también sirve para la detección de fallas. Esto porque en una parte del proceso hay una etapa que se llama desaireación, es decir, que todo el aire dentro de la tubería se saca. Si existe alguna fuga o falla, obviamente las tasas de oxígeno disuelto se elevarán y con esto puede ayudar a reducir bastantes costos al detectar una pequeña fuga en el momento adecuado. Ok, después pasamos a lo que sí es ya la última etapa, que es el tratamiento de los desechos. En este caso, la fabricación es una de las que tiende a generar más desechos en cuanto a la fabricación bueno, más bien la pulpa tiende a generar muchos más desechos en todo este proceso de fabricación de pulpa y papel. Siguiente, por favor. Entre los residuos que podemos encontrar tenemos la mezcla de virutas finas de madera, los licores de despulpado gastados, los de derrames recogidos, los lavados de escoria, lodo de cal y los residuos de blanqueador. Siguiente, por favor. Lo principal es la eliminación de color. Esto se realiza mediante la utilización de cal, alumbre o cloruro férrico, propiciando una floculación, que en este caso la floculación es un proceso químico mediante el cual las sustancias floculantes tienden a subir o a bajar y esto ayuda a su posterior decantación o filtrado. Y en este caso se utiliza la medición de pH porque este tipo de proceso de floculación se realiza mejor a niveles controlados de pH. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que son los desechos de la pulpa. Estos generalmente tienden a tener altos niveles de materiales orgánicos o una demanda biológica de oxidantes. En este caso se utilizan los tipos de tratamiento como la digestión anaeróbica, que como sabemos es el proceso mediante el cual microorganismos descomponen el material biodegradable en ausencia de oxígeno. Por ello, como lo vimos en alguna clase, es necesario realizar la medición de oxígeno para que este tipo de microorganismos se mantengan controlados para evitar que no haya muchos ni tampoco que haya pocos, es decir, que no vivan demasiados, pero tampoco que se vayan a morir. Siguiente, por favor. Por último, y ya
para desechar esa agua de tratamiento, se realiza lo que son las mediciones de cloruro residual, al igual que también las de ozono. Esto para lograr una correcta desinfección antes de que se pueda desechar al ambiente. Esto ya será controlado debido a las pautas ambientales que se tengan en la zona o a las normativas del país. Y continuamos. Bueno, creo que esto sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda. Bueno, en la parte inicial de la presentación que mencionaban que el licor blanco el licor negro se podía convertir de vuelta en licor blanco. ¿Se puede convertir así de manera indefinida o hay un número, o más bien son limitadas las veces? Sí, de hecho, como tal, el licor negro a la hora de convertirse en licor blanco, no todo se utiliza para poder convertirlo, sino más bien, creo que nada más como solamente se logra recuperar como un 25% más o menos, 25 a 30% del licor negro. Así que como tal, sí se puede volver a reutilizar. Pero como tal, así de manera, o sea, si solamente tienes un solo batch, digamos así, de licor blanco, como tal así de manera infinita, pues no se puede, porque en algún punto, debido a que no todo se puede convertir el 100%, pues sí, a algún punto se te va a terminar. Pero pero como como mencioné, sí se logra recuperar como un 30% de nuevo compuesto de licor blanco. Ok, gracias. Yo quería preguntar de qué es el número de capa. De capa, sí, creo que sí. Sí, bueno, el número de capa era un indicador que nos mencionaba qué tanta cantidad de lignina había presente en la pulpa. Recordemos que a la hora de salir del digestor, la pulpa pues va a tener, bueno, para que la pulpa esté lista, se tiene que eliminar la lignina. Pues resulta que este número nos indica cuándo es que esa lignina se haya eliminado o cuándo es que ya está muy baja, muy baja. Entonces, bueno, resumiendo en pocas palabras, este número nos indica cuándo es que ya está lista la pulpa y la cantidad de lignina que hay en la pulpa. Ok, gracias. Yo también tengo una. Nada más si me pudieran repetir qué químicos son los que se utilizan para el blanqueo, por favor. Bueno, en sí, antes se utilizaban los dióxidos de cloro y cloruros que se descomponían en organocloruros, pero pues conforme han avanzado los años, pues ya eso no es aprobado por la gran contaminación que tiene con la naturaleza y en, pues, los ríos. Entonces, ya ahorita han optado más por utilizar lo que es con ozono, peróxido de hidrógeno y con algo de oxigenación, sí, y algunas enzimas. Pero sí, básicamente eso es lo que utilizan para, pues hoy en día las fábricas de papel para este proceso de blanqueamiento craft. Ok, gracias. Muy bien, ¿algo más? Muy bien el tema. ¿Les gustó su tema, chicos? Sí, maestra, a nosotros, bueno, a mí sí me pareció muy, muy interesante el tema. Sí, es muy variado y hay mucho que investigar, pero sí está Uy, un interesante. montón. Ajá, sí. ¿Se imaginaban que así se hacía el papel? No, maestro, de hecho, la verdad no sabía que se podía volver a, bueno, que se reutilizaban los mismos químicos.
Ándale ahí con el licor que dicen que no es el del mojito, el verde parece mojito. Sí, maestra, sí, pero sí fue un tema muy, muy interesante, la verdad. Sí, está súper cool esa industria y pues aquí en México no hacemos todo el proceso, aquí en México no hacemos papel de los árboles. En otros países sí, porque pues tienen su plan para reponer los arbolitos, pero pues aquí no, aquí estamos un poco diferentes, ¿no? Ustedes saben, pues, pues estamos diferentes, ¿sale? Aquí en México se usa papel reciclado y se reprocesa todo ese papel. Y hay crisis de papel. Si todos recicláramos el papel que usamos, pues esto estaría chido, pero mucho se va a la basura ya muy, muy sucio, muy inutilizado. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Preguntas, dudas, chicos? Si no, gracias por el tema tan bien preparado. Vamos a tomar 5 minutos y a la media empezamos con la intro. No vamos a alcanzar a terminar, pero de menos con la intro del tema que sigue, ¿sale? Para terminar ya mañana, ¿ok? Entonces, 19:30, continuamos, por favor. Muchas gracias, chicos. Me gustó mucho, está bien bonito, investigaron muy bien. Muchas gracias.
¿Listos? Vamos a continuar, por favor. ¿Listos con su evaluación? Sí, maestra. Carlos. Ay, se encogió, se hizo cortita. Se ve como si tuvieras la ventana como reducida. Sí, se había presentado en pantalla completa y ahorita como que se hizo menos ancha. Ok, ahí voy. ¿Se ve mejor o...? Sí, ya se ve grande. Ok. Bueno, nosotros les vamos a presentar sobre las mediciones analíticas en la industria de aguas residuales. Y bueno, los hogares, la industria, las escuelas, las empresas, todas generan aguas residuales o de alcantarillado. Y bueno, estas aguas son más del 99% de agua y alrededor de 0.3% de material sólido disuelto y suspendido. Sin tratamiento, estas aguas contaminarían e invadirían los sistemas de agua dulce en todas partes y esto dejaría fuentes de agua potable contaminadas e inseguras. Y es por esto que las leyes locales y nacionales requieren tratamientos específicos de aguas residuales para salvaguardar la calidad del agua. Siguiente. Ok, bueno, una planta de tratamiento de aguas residuales, pues en general separa sólidos de líquidos y acelera incluso los procesos naturales de depuración del agua. Este proceso es de varias etapas y, bueno, todas son fundamentales para la limpieza de aguas residuales antes de su descarga o de su reutilización. Y bueno, como ya lo mencioné, es un proceso multietapa y este incluye 4 etapas básicas de tratamiento. Estas son la primaria, la secundaria, la de fangos y la final. En la etapa de tratamiento primario, los sólidos más grandes se eliminan de las aguas residuales por cribado y asentamiento. La etapa secundaria es un proceso muy grande, es un proceso biológico para mayor eliminación de sólidos disueltos y suspendidos que restan, y durante las primeras 2 etapas se generan lodos. Estos lodos son tratados en la etapa de fangos para convertirlos en un sólido orgánico estable. Y pues en el tratamiento final, estas aguas se desinfectan para matar cualquier resto de microorganismos dañinos antes de que sean liberadas o reutilizadas. Y bueno, estas etapas incluyen procesos de tratamiento físico, químico y biológico.
y aquí se llevan a cabo muchas mediciones analíticas. Algunas de las principales son pH, ORP, sólidos en suspensión, oxígeno disuelto, cloración y decloración. Bueno, tal como ya les mencionó mi compañera, las aguas residuales son las aguas en la cual su calidad se vio afectada de una manera negativa por la influencia del humano, que también se le llama como influencia antropogénica, que es la alteración o modificación a causa del hombre sobre el medio ambiente. Pueden incluir las aguas usadas domésticas, urbanas, los residuos líquidos industriales y todas las que incluso tuvieron contacto con estas. Estas aguas residuales requieren un sistema de canalización, un tratamiento, y en caso de que no tenga alguno o que se le dé un tratamiento indebido, genera y hay riesgo de contaminación. Es por eso que debe ser tratada para proteger tanto la salud pública, tanto para preservar el medio ambiente. Por lo general, las aguas urbanas se conducen por sistemas de alcantarillado, llegando así a una planta de tratamiento de aguas residuales donde son tratadas para su depuración antes de vertirse o darle un siguiente uso. Sin embargo, hay áreas o viviendas sin acceso a este alcantarillado centralizado que se tiene que ver tratadas en el mismo lugar, generalmente en lo que son las fosas sépticas. Antes de empezar a explicar lo de las distintas etapas de tratamiento, quiero explicarles sobre lo que es la demanda biológica de oxígeno, o también, como se puede ver, DBO. Esta es la cantidad de oxígeno que microorganismos, especialmente como las bacterias, hongos, plancton, entre otros, consumen la degradación de las sustancias orgánicas en una muestra, en este caso lo que serían las aguas residuales. Este es un parámetro indispensable para determinar el estado o la calidad de los ríos, lagunas, efluentes y para determinar el grado de contaminación. Usualmente se fijan valores máximos de la demanda biológica de oxígeno que deberían de tener las aguas residuales para así determinar si necesita un tratamiento previo o si se pueden arrojar directamente para poder verterlas así a los ríos u sus otros cursos de agua. Bueno, antes de tratar cualquier agua se debe de caracterizar, es decir, que se debe de conocer su composición para saber qué elementos químicos o biológicos están presentes y así tener todas las herramientas adecuadas en la planta para diseñar la planta adecuada. El tratamiento de las aguas residuales tiene como función eliminar esta contaminación química y bacteriológica para que no resulte nociva tanto para los humanos, tanto para el medio ambiente, que es la flora y la fauna. De esta manera se puede devolver en unas condiciones adecuadas. Si una planta opera adecuadamente, debe de eliminar aproximadamente el 90% de la materia orgánica y de los organismos patógenos presentes en ella, que es los que pueden causar alguna enfermedad. Como ya mencionó mi compañera, se divide en 4 diferentes etapas y en la etapa de tratamiento primario y el tratamiento secundario es donde hay la mayor eliminación de los sólidos. Respecto al tratamiento primario, las mediciones analíticas principales que se realizan son las del pH, las del ORP, como recordamos es el potencial de óxido de reducción, y de los sólidos en suspensión para monitorear la remoción de sólidos en las aguas. En esta etapa o en este tratamiento primario, se elimina el 60% de los sólidos suspendidos. Por otro lado, en el tratamiento secundario se elimina alrededor del 30%. Este tratamiento secundario se basa en procesos biológicos para purificar aún más las aguas y mantener unos niveles adecuados y más bien en esta etapa se tienen que mantener niveles adecuados de oxígeno disuelto, ya que es fundamental. Finalmente, en el tratamiento final, nuestra medida analítica, que es de prioridad, es
consiste en la cloración y la decloración. Igualmente, en el efluente final se debe de monitorear, incluyendo las mediciones de pH y cloro, para propósitos de cumplimiento y reporte que se tienen que entregar. Como podemos ver en el diagrama que tienen en pantalla, es un diagrama de lo que sería una planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos nuestro tratamiento primario, el secundario y el final. Tenemos la medida del pH para el monitoreo de efluentes, el cloro, como les mencionaba, principalmente para el tratamiento final, la medición de oxígeno disuelto para la etapa, para el tratamiento secundario, y el monitoreo de la conductividad en el afluente y en el desagüe. Y bueno, más bien, en el tratamiento primario, la principal actividad que ocurre consiste en una separación mecánica o física de los sólidos que encontramos en el líquido. Primero, en la entrada de la planta, las aguas residuales pueden estar cargadas con actividad biológica y esto produce olores molestos y también gases peligrosos. Entonces, para evitar que estos olores y gases escapen de los tanques y cuencos abiertos a la atmósfera, a menudo se usan en las plantas cubiertas abovedadas, pues sí, para tapar estos tanques y cuencos. Y bueno, también los contaminantes se eliminan a través de conductos que están conectados a depuradores de olores. Estos depuradores usan una combinación de cáustico y productos químicos que desinfectan. La adición de estos productos se controla mediante mediciones de pH y de ORP. Siguiente. Gracias. Y bueno, en esta etapa primaria tenemos dos tratamientos iniciales. El primero es el tratamiento del influente, y en muchas plantas de aguas residuales se miden el pH y la conductividad del influente, pues del agua que va llegando, y estas mediciones se utilizan con fin de seguimiento y pueden alertar al operador de la planta si hay una condición alterada. De una posible condición alterada. Por ejemplo, un cambio repentino en la conductividad del influente puede indicar una descarga inusual aguas arriba de una planta industrial. Y para esto se recomendaría un sensor de conductividad toroidal que no sea sensible al caudal o a la dirección de flujo, precisamente porque indicaría pues la descarga de aguas, y también que sea adecuado para aplicaciones de revestimiento como las que se encuentran en los influentes de la planta. El rango de pH ideal de un influente es de 6 a 9 aproximadamente. Un pH fuera de este rango es dañino para los microorganismos que se utilizan en la planta. Y, por ejemplo, también el ORP le da al operador una idea del influente, específicamente del aumento en la fuerza de la carga biológica. El aumento en esta carga biológica se indica con una disminución en las lecturas de ORP. Y pues también el ORP está siendo usado como una herramienta de resolución de problemas. Y bueno, el tratamiento preliminar, en este se eliminan muchos trozos de escombros o de sólidos grandes mediante pantallas grandes, filtros, que previenen daños en equipos aguas arriba y también previenen que se obstruyan las tuberías. Entre estos materiales pues se encuentran muchas cosas como papel, plástico, juguetes, vegetales, joyas y a veces hasta dinero. Y después de esta proyección, las aguas residuales pasan a través de las cámaras de arena para la eliminación de partículas inorgánicas pesadas y sólidos más pequeños como piedras, arena, cáscara de huevo y cenizas. Y en esta etapa la etapa en sí es muy importante en una planta combinada, donde las aguas residuales y pluviales llegan juntas al drenaje. Siguiente, por favor.
Y bueno, les decía esto de la planta combinada. Este diseño de sistema lleva aguas residuales sanitarias y agua de lluvia en la misma tubería y así es como llega a la planta de tratamiento. Por ejemplo, durante periodos de lluvia que son muy intensos o cuando se derrite nieve, el volumen de estas aguas puede exceder la capacidad de la planta. Entonces, este excedente que no está tratado todavía, que además es combinado, se vierte en, pues, en cercanías, como en arroyos, ríos o lagos. Y esta descarga perturba sistemas biológicos, pues claramente por toda la carga que además tiene, y puede contaminar fuentes de agua potable. Entonces esto pues representa una amenaza para la salud pública cuando, pues sí, cuando estas aguas residuales entran en contacto, bueno, estas aguas sin tratar entran en contacto con el agua potable. Y, por ejemplo, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, estima que son miles de estos casos cada año y por eso se han establecido medidas de regulación y directrices para evitar que estas condiciones sigan ocurriendo. Los problemas de olor se desarrollan en el sistema de alcantarillado debido a la descomposición y estos olores se controlan por adición de cloro en estaciones de bombeo y pues hay inicialmente dosis muy altas de cloro, son, por ejemplo, bueno, alrededor de 10 miligramos por litro, y esta dosis se reduce gradualmente para determinar la cantidad mínima requerida. La descomposición en el influente de la planta también puede producir olores y gases como el sulfuro de hidrógeno, y pues estos, como ya les había dicho, son peligrosos, pueden ser explosivos e incluso pueden causar corrosión y daños estructurales al equipo de la propia planta. Entonces, la precloración con cloro o con peróxido de hidrógeno se puede usar en esta etapa de tratamiento preliminar. Sin embargo, esta no está relacionado con la desinfección, sino que se utiliza justamente para prevenir de manera temporal una mayor descomposición de estas aguas. Entonces, esto reduce olores y protege el equipo y a su vez al personal de la planta. Entonces, las medidas analíticas en este ambiente son idealmente con instrumentos resistentes a corrosión y que sean adecuados para ambientes a prueba de explosión e intrínsecamente seguros. Y bueno, se usan varios polímeros y productos químicos como el cloruro férrico o el cloruro ferroso y se agregan en las cámaras de arena y estos ayudan a la floculación, sedimentación y a precipitar el fósforo. Y bueno, también el pH se puede ajustar para ayudar a que estos productos químicos y estos polímeros hagan un mejor trabajo. Siguiente, por favor. Y bueno, en el tratamiento primario, pues todavía están presentes material orgánico, inorgánico, grasas, aceites y demás sólidos en suspensión, incluso después del cribado y eliminación de arenilla que se mencionó anteriormente. Estos pequeños materiales y partículas se eliminan en tanques de sedimentación, clarificadores primarios y tanques o lavabos de asentamiento y permiten que, bueno, sí, en estos lugares se hunden estos materiales hasta el fondo. Y con la ayuda de productos químicos como los que les mencioné, el cloruro férrico y los polímeros, estas partículas se unen en una masa lo suficientemente grande para establecerse. También se puede agregar cal para controlar el pH y que esto ayude a la floculación. Y pues en este punto, aproximadamente de 60 a 80% del total de los sólidos en suspensión en el agua se ha eliminado. Estos biosólidos se bombean comúnmente de los tanques de sedimentación a la etapa de tratamiento de lodos y se pueden utilizar para fertilizantes o para vertederos o se pueden incinerar. Siguiente. Pasando al tratamiento secundario, este tratamiento secundario se realiza en un filtro percolador o en un tanque de aeración, donde las aguas residuales son bombeadas una vez fuera del tratamiento, de la etapa de tratamiento primario.
La finalidad de este tratamiento y el objetivo es eliminar los orgánicos restantes. Se eliminan hasta el 85% del material orgánico a través de un proceso biológico mediante el cultivo y la adición de microorganismos de las aguas residuales. Ocurre también un filtro de goteo, utiliza una capa de piedras o trozos de plástico corrugado que a medida que las aguas residuales pasan a través de estos lechos, los microorganismos como las bacterias se acumulan en la superficie, se multiplican y consumen así la mayor parte de la materia orgánica, limpiando el agua. Como les comentaba, tiene como objetivo eliminar la materia orgánica en disolución y en estado coloidal mediante el proceso de oxidación de la naturaleza biológica seguida de la sedimentación. Digamos que este tratamiento está dividido de manera general en dos tanques, que es el tanque de aeración y el tanque de sedimentación. En el tanque de aeración, a medida que el aire entra en los depósitos, aumenta la actividad de los microorganismos y ayuda a mantener estos desechos bien mezclados. El proceso que se lleva a cabo es un proceso biológico natural, pero controlado, ya que depende de la planta, de las personas, el asegurar que haya suficiente, aquí es donde se lleva a cabo la medición de oxígeno disuelto, se encarga de asegurar que estas mediciones sean las correctas para que todo el proceso se lleve de la manera adecuada. La mayoría, los microorganismos se alimentan de los sólidos en suspensión, produciendo en su degradación anhídrico carbónico y agua y originándose una biomasa bacteriana que precipita en nuestro tanque de sedimentación o también decantador secundario. De esta manera, el agua queda limpia a cambio de producirse fangos en los que hay que buscar un medio de eliminación. Esto lo voy a explicar en unas diapositivas más adelante, ya que hay distintas maneras de, deshacerse o utilizar estos fangos que resultan. Bueno, como les comentaba, aquí una de las mediciones analíticas, la medida analítica, es que se agrega oxígeno disuelto al tanque de aeración para mejorar todo este proceso de oxidación, al proporcionarle oxígeno a los microorganismos para que haga aeróbicos, para que puedan para que puedan convertir los desechos orgánicos en subproductos orgánicos, que específicamente son el dióxido de carbono, lodos y agua. En pocas palabras, las dos categorías principales de los microorganismos que digieren todos estos desechos, por un lado se encuentran los consumidores de carbono, que son los carbonosos, y por otro lado se encuentran los consumidores de amoníaco, que son los nitrogenados. Es importante recalcar que ambos necesitan el oxígeno para poder reproducirse y mantener la vida en este espacio. Para llevar a cabo un adecuado proceso, se debe mantener un rango de pH en el depósito de aeración. Este rango de pH ideal está entre 6.5 y 8.5. De igual manera, para que el proceso funcione adecuadamente, hay que tener un rango o una medición de oxígeno disuelto. Para metabolizar los alimentos y poder reproducirse, cada organismo debe de tener al menos de 0.1 a 0.3 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Para no errar o no tener falla en esta cantidad, la mayoría de las plantas mantienen alrededor de mantienen alrededor de 2.2 miligramos por litro de oxígeno disuelto, ya que de esta manera los organismos dentro del flóculo también pueden obtener oxígeno, ya que no es gastado completamente por los externos. Sin embargo, en caso de que haga falta oxígeno disuelto, hay consecuencias, ya que los organismos pueden morir
por el hecho de que los organismos en el exterior se consumen primero todo el oxígeno disuelto. Y si esto ocurre, el flóculo se debilita y se rompe. Es necesario mantener para mantener vivo a estos, para mantener un entorno propicio, más bien, perdonen, para mantener vivos y productivos a los microorganismos en todo este trabajo, hay que tener esta medición es fundamental, y si este es demasiado bajo, como les comentaba, morirían debido a las zonas anaeróbicas. El lodo no se va a tratar adecuadamente y las plantas se ven obligadas a realizar una biomasa costosa que para empezar requiere mucho tiempo y son gastos extras, y se tiene que invertir mucho tiempo, actividad en todo este proceso de reemplazo. Por este riesgo, así como las plantas prefieren utilizar el 2.0, también hay quienes agregan esta compensación con cantidades excesivas de oxígeno disuelto en el proceso, pero sin embargo esto también tiene consecuencias, ya que en niveles demasiado altos se desperdicia energía y hay mayores costos por el hecho de que los equipos de aireación se someten a un uso innecesario y eso también es dinero. Igualmente se promueven los organismos no deseados. Hablando de costos, los costos de la energía asociados con el proceso de aireación son oscilan aproximadamente entre el 30 y el 60% de la energía total de la planta del tratamiento de aguas residuales. Pero, sin embargo, las personas de la planta pueden equiparlos con sistemas de análisis en línea que brindan una medición continua, además de que al momento de hacerlo con un sistema de aireación automatizado se puede mantener una cantidad correcta de oxígeno disuelto durante todo este proceso del tratamiento secundario, así pudiendo reducir inclusive los costos hasta en un 50%. El oxígeno disuelto en los tanques de aireación proporciona también el beneficio adicional de mezclar, lo que une a los organismos, al oxígeno y los nutrientes. Esta mezcla elimina también los productos de desecho metabólico. Y así como pueden mezclar, si hacen bien pueden hacer un mal, que en este caso, si se hace demasiada mezcla, puede romper el flóculo o formar partículas de flóculo inestables. Igualmente, una mezcla inadecuada es igual a una falta de contacto entre los organismos, su comida y la fuente de oxígeno. Finalmente, toda esta mezcla de la aireación es la que mantiene el flóculo suspendido y evita que se sedimente en el fondo. Bueno, debido a que en esta parte del tratamiento, en este tanque de aireación es donde se realiza la mayoría de actividades, los tanques de aireación representan elementos duros y desafiantes para los sensores de medición, ya que entre todo este consumo de las bacterias se generan desechos que forman una gruesa capa de limo fuera de la pared celular que hace que se vea pegajosa y se pegue y recubra los sensores con biopelículas, siendo así necesaria una constante limpieza y mantenimiento de los sensores, siendo estos semanales o inclusive diarios. Para solucionar este pequeño problema, existe lo que es un sistema de limpieza que es adecuado para esta aplicación. Este sistema es el sistema de limpieza automática del sensor con chorro de aire que, como lo dice, se expulsa una corriente de aire durante un periodo corto a intervalos establecidos. Está el temporizador programable que puede controlar qué tan frecuente se realiza esta limpieza y asimismo está un pequeño
un pequeño compresor de alta eficiencia que se ubica cercano al sensor, que es el que proporciona el suministro de aire. Con este tipo de sistema se facilita la limpieza, evitando así el tener que retirarlo constantemente para poder realizar la limpieza regular. Aún así, es necesario retirar de vez en cuando el sensor para poderle darle su limpieza y mantenimiento adecuado, pero utilizando el sistema pueden durar hasta 3 meses o más sin necesidad de que lo requiera. Bueno, está viendo que ya es hora, no sé si le paramos hasta aquí, maestra. Sí, para pues continuar la siguiente, ahorita ya estamos viendo la intro, ya estamos dentro del proceso y pues lo hacemos como en presentaciones anteriores, recapitulamos del inicio aquí y ya de aquí continuamos el día de mañana. Va, listo. Pues ya nada más suban su archivo, no alcanzamos a terminar ahorita y ya mañana lo completamos. Muchas gracias a quienes presentaron. Estoy yéndome muy, muy satisfecha. Nos vemos mañana, gracias. Hasta mañana, maestra. Gracias, maestra. Hasta mañana.